Nous sommes jeudi 15 mars 2012, il est 18 heures dans les locaux du Centro Espagnol de Marseille. Je suis Eva Léger, j'interroge aujourd'hui José Díaz Martínez, président du Centro Andaluz, dans le cadre de la campagne de recueil de témoignages auprès de militants associatifs espagnols en région PACA, organisée par la FACEF. Ahora, José, si te podrías presentar dándome tus apellidos, nombre, fecha y lugar de nacimiento, por favor. Yo me llamo José Díaz Martínez, nacido en Málaga el 8 de julio de 1947. ¿Me puedes hablar un poco de tu infancia en España? Mi infancia en España, pues a los 12 años quité la escuela y estuve trabajando de botones, no sé si sabe lo que es botones, los que abren las puertas y cierran las puertas de los organismos oficiales. Quiere decir que yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, pero para abrir la puerta a las personas que venían y eso. Y estuve allí trabajando y estuve estudiando para agregado laboral también, al mismo tiempo por las noches. Terminaba el día, por la noche iba a hacer cursos de noche. Y a los 17 años, pues seguía estudiando, me pidió por venir aquí con una familia y me vine solo, con 17 años. Y aquí pues conocí lo que era verdaderamente la emigración en la misión española, que está en el Boulevard Rodocanaqui. Había los curas, que también creo que existen todavía en París, en la Rue de la Pompa. Y aquí me encontraron trabajo y fui a trabajar a un pueblo de aquí de Marsella que se llamaba Obañez, y estuve trabajando con un artesano de esto que hace la masonería, la albañilería y todo. ¿Y en qué fecha te viniste aquí? 65. ¿Y dónde? Primero, aquí en Marsella. A Marsella, puse los pies en Marsella, aquí no. A mí me escondían las muchachas que venían a trabajar también aquí, pues las habitaciones para darme de comer, porque yo no tenía nadie, yo me las tenía que buscar solo. Estuve pescando en el viejo puerto, que yo no había hecho la pesca nunca, con un frío que no veas, sin ropa adecuada, y me fui haciendo pues, un boquetito poco a poco. ¿Y viniste con un pasaporte? Yo vine con mi pasaporte, no de migración, nada, mi pasaporte. Y ahora lo que es asociativo, pues en aquel tiempo la misión estábamos para los niños que daban curso de español. Se creó ¿cómo se llama esto? La asociación de padres, y ya nos entregamos un poco más. Yo ya con mis niños pequeños tenía que llevarla allí, porque es donde había la escuela española, que mi hija habla correctamente y lo escribe el español, mis hijos los tres, correctamente, en la escuela española, y ya se empecé a venir un poco al centro español, que estaba en la Rue Saint-Jacques. El Centro Español empecé yo a entrar en el año 79, en el Centro Español, y estuve vicesecretario del Centro Español, y ya no quité más aquello, la Rue Saint-Jacques. Y ya íbamos de vez en cuando. Ya la misión, los niños no querían ir, porque cambiaron los curas, y ya no les gustaba, como todo, ¿eh? Y ya los chavales no querían ir, eran grandes, eran mayores, y no les gustaba eso. ¿Y cuáles son las actividades cuáles fueron? Bueno, sí, las actividades, había la escuela que era pagada por el gobierno de España, ¿eh? Había maestros como en París, lo que pasa que aquí ahora, no sé, pero hay uno o dos maestros nada más en toda Marsella. Porque ellos querían cogerlo ellos por su cuenta y claro, nos metimos en medio, ¿verdad? La misión la querían coger, ellos darlo a la escuela de español y todo, y por eso que ya se quitó. Entonces ya entraron otros curas que no me iban, que había muy buenos, se murió los viejecitos que estaban muy bien, y ya pues por eso me vine yo para acá, ya. Pero es que era donde venían todos los españoles. El que diga que no, de los que estamos aquí en Marsella, ¿eh? ¿Y el Centro Andaluz cuándo se creó? Se creó en el...
también en 98 también, o 99 también se creó. Se creó para ayudar al centro español, pero en aquel tiempo no había subvenciones. Hasta que hemos llegado nosotros, sí, yo estaba aquí ya, y empecé a mover y pudimos tener subvención. Y ahora, si Andalucía no da nada, la subvención la da la MERI, el Consejo General me la da a mí, que al centro español no le da nada. ¿Ves? Centro español, ¿verdad? Que las subvenciones que tiene de la Embajada de España, y con la señora Aurora Domínguez, ¿la conoce? No, la consejera que hay en París, da nada más que para los trabajos, y si te dan 1.000 euros, hay que declarar 4.000. ¿De dónde? Te vienen de España aquí, se van a España a vivir, y cuando están malos vienen aquí a curarte. Entonces, esto no lo comprendí yo nunca, porque yo he dicho, no me voy más, yo voy y vengo 3 veces, 4 las veces que voy, pero yo me quedo aquí, este es mi país, sí, español, pero... Francia es tu país. Sí, hay que decirlo, la verdad. Tengo mi tío aquí, yo vivo aquí, no se puede decir cosas que no... nos ha acogido, el país de acogida, Más que sí, que costó trabajo, bueno, pero que no... Yo no puedo decir mal tampoco del país, ha sido duro, pero no puedo decir nada malo, ¿no? Y muy contento de estar aquí, contento, hasta que me muera me quedaré aquí,